Desde ayer le comentábamos acerca de esta exigencia por parte de la comunidad universitaria, la exigencia para que sean localizadas 17 alumnos de la Universidad de Guadalajara que se encuentran en calidad de desaparecidos. Para platicar acerca de todo este problema de las desapariciones y muy en particular lo que han tenido que padecer estudiantes de esta casa de estudios. Agradezco el que nos acompañe vía Zoom la maestra Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por el espacio y gracias a toda la audiencia. Pues maestra, 17 estudiantes en calidad de desaparecidos hasta este momento. Digo, sabemos que como parte de esta comunidad nadie estamos exentos de una situación como esta, aunque tocamos madera, pero cuando se trata de jóvenes, estudiantes, por supuesto que termina por calar inclusive más que en otros casos que se podrían mencionar. Maestra, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues, antes que nada, es un problema bastante doloroso y muy sensible, justo como usted señala, porque la principal afectación en el tema de la desaparición son los jóvenes, los varones en el caso de Jalisco, las mujeres también, las mujeres adolescentes, jóvenes, pero en este estado se distingue primero porque es el primer lugar en todo el país de personas desaparecidas y no localizadas, es decir, Jalisco se encuentra en el número 1 nacional de desaparición de personas. Oficialmente se habla de 16,000, pero los colectivos, los familiares, las agrupaciones indican que al menos habría una desaparición más por cada una de las que se reportan, ¿no? Es decir, que estaríamos ante el doble de personas desaparecidas. Otra situación complicada es que en este caso Jalisco tiene un índice de letalidad mucho más alto que en el resto del país. Es decir, que en Jalisco muchas de las personas que son localizadas sin vida y esto duplica a la media nacional. Entonces, particularmente la juventud en el estado de Jalisco, pues tiene esta situación de riesgo por las desapariciones. Ya lo hemos visto en tragedias de desaparición múltiple, como la que pasó en Lagos de Moreno 2 veces, o sea, no solo una vez, al menos ha Ujú. habido 2 situaciones bien complejas de desaparición en el último caso que aún no han sido localizados los jóvenes, aunque hay investigación, hipótesis. Lo vemos también como con los trabajadores de Zapopan, de un centro de llamadas, que también fue una desaparición múltiple, y otros casos que pues sacuden, ¿no?, a la sociedad jalisciense y que hablan de la necesidad de exigir que las autoridades hagan su trabajo. La propia comunidad universitaria se ha movilizado en más de una ocasión para la presentación y búsqueda de sus estudiantes. Se hizo con el caso reciente del estudiante de Ciencias de la Salud, con Aldo, pero antes de Miguel Ángel de Cusea y otros más que a través de una campaña de difusión que ha emprendido ahora la Federación de Estudiantes Universitarios a través de su presidenta, pues ha estado sensibilizando Exacto. sobre la necesidad de seguir buscando a los integrantes de la comunidad universitaria que a la fecha siguen sin ser localizados. Entre estos integrantes también habría que agregar a dos profesores y un trabajador universitario. Los profesores en 2014, una desaparición de larga data, que es el profesor Arturo Moreno de Cuch, el profesor Juan Manuel Núñez Maldonado de Cuballes en el 2022 y el trabajador administrativo Rubén Arreola Marroquín, que desapareció en el 2021 en Cutonalá, de Cutonalá. Sabemos que es complicado, pero ¿cuáles podrían ser las causas por las que se los llevan, por las que nos los quitan de nuestra comunidad? Mm, En el caso de la instancia que yo represento, que es el Comité de Análisis Universitario en materia de desaparición de personas de la propia universidad, pues hemos analizado diversas hipótesis por el perfil de las personas desaparecidas, en este caso la juventud. Muy presumiblemente se trate de trabajo forzado eh, que hace el crimen organizado, es decir, que se los llevan para reclutarlos en distintas formas de trabajo forzado, y una línea también muy fuerte de investigación en el caso de las mujeres y por este perfil de juventud tiene que ver con la trata con fines de comercio sexual, o sea, la trata de personas, ya sea los varones para el trabajo forzado y en el caso de las mujeres para la trata con fines de comercio sexual.
Lamentablemente para Jalisco, pues a pesar de ser el estado número 1, no se han hecho los estudios necesarios por parte de nuestras autoridades locales para determinar las hipótesis certeras y las estrategias que deben implementarse para evitar que este problema siga sucediendo. Es decir, nos faltan análisis para tener un diagnóstico, para saber las causas, el contexto de las desapariciones y con eso tratar los planes de prevención y las estrategias urgentes que demandan las familias de las víctimas para la búsqueda y localización. Quienes seguimos esta tragedia social, esta problemática social, nos damos cuenta de todas las inconsistencias que hay, por ejemplo, al presentar un reporte y se tardan en subir la ficha de búsqueda. Hace unos días en redes sociales circulaba una ficha de una familia que le dijeron que tenía que esperar cierta cantidad de horas, 72 horas para hacer el reporte y no hicieron el reporte de primer momento porque la misma autoridad le indicó que había que esperar. Cuando hoy se sabe que las primeras horas son clave para la localización con Claro. vida y con bien de una persona, no hay que esperar. Cuando una persona tiene noción de una desaparición de un ser querido, de un familiar, tiene que presentar el reporte de inmediato a la Comisión Estatal de Búsqueda y después puede ir a la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente. Pero las primeras horas son clave y lamentablemente en Jalisco aún se sigue insistiendo por distintos autoridades que reciben a las personas cuando van a denunciar a que esperen y eso no es correcto. El protocolo homologado de búsqueda determina que el reporte se debe recibir en primera instancia, o sea, no hay que esperar, pero bueno, hay autoridades que no hacen bien su trabajo y que siguen provocando pues mayor dolor a las víctimas de la desaparición y con esto se pierden oportunidades de localizar con bien. Es decir, Claro. hay que hacer prevención, pero Así también hay que es. hacer investigación y búsqueda inmediata. Maestra, ¿por qué siendo un problema tan grave, tan doloroso, pero también tan evidente, porque al final resulta difícil ocultar cuando una persona desaparece, las autoridades, y aquí me refiero a todos los niveles de autoridad, todos los niveles de gobierno, evaden el tema, tratan o de esquivarlo en algunos casos o en las otras de minimizar la problemática que seguimos viviendo? Sí, es un problema complejo y difícil de resolver. Y como a veces los políticos tienen en mente, pues más bien sus procesos de promoción de candidatura o de disputar un espacio de representación popular, y el tema de la inseguridad siempre salta porque no se puede resolver tan sencillo. No es como que llega un presidente municipal y en 3 años va a terminar con la situación de inseguridad que prevalece en el municipio. Se requiere un trabajo demasiado profundo, se requiere prevención situacional, se requieren estrategias claras. Y en el caso de la desaparición de personas, digamos que aunque es casi una década que tenemos este problema presente, ha costado trabajo sensibilizar a las autoridades para que se entienda que es un problema social complejo. Si tan solo tomamos como referente la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ya pasaron 10 años y a partir de ese caso tan grave es que en muchos lugares del país se empiezan a notar las denuncias sobre las desapariciones que ya estaban en México incrementándose desde el sexenio de Felipe Calderón. Pero digamos que es un problema creciente que no ha tenido la suficiente atención. ¿Qué han tenido que hacer las familias y las víctimas? Hasta lo inimaginable, de ir a buscarles personalmente, o sea, de convertirse en expertas y expertos forenses para ir a localizarles en cerros, en fosas, y han tenido un importante trabajo de incidencia legislativa. No teníamos una ley general sobre desaparición, ya existe por la presión de las familias. No existía un protocolo homologado de búsqueda para que las autoridades federales y locales supieran qué hacer, ya existe también por presión de las familias. Tenemos un protocolo especializado para niños, niñas y adolescentes y tenemos también una atención especial que deben recibir las mujeres desaparecidas, los periodistas y los defensores de derechos humanos. Todo este andamiaje jurídico institucional se debe a la labor de las familias principalmente y la sociedad civil que ha empujado para que este problema se atienda. Esa estructura Claro. jurídica ya está resuelta en su mayor parte, pero falta que las autoridades la implementen correctamente. Por ejemplo, el Poder Judicial. Hay muy pocas sentencias por el delito de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, a pesar de la gravedad y la cantidad de veces que se Así es. comete este delito, las sentencias son mínimas. Incluso
el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su visita a México, en el análisis que hace del trabajo del Poder Judicial a nivel local, se da cuenta que les falta capacitación. Es un delito que no prescribe y se ha determinado la prescripción, se confunden las carpetas, se señalan otros tipos penales como privación ilegal de la libertad y no queda claridad en el juzgador para poder configurar esta figura delictiva y a través de esta vía de la sanción penal poner fin a la impunidad, pero eso no está pasando. Digamos que el andamiaje institucional jurídico ya está dado por la presión de familias, colectivos, sociedad civil, instancias de derechos humanos, pero falta que las autoridades hagan su trabajo. Pues ya se nos fue otra administración a nivel estatal y también federal y la situación no ha cambiado. ¿Qué tendrían que hacer los nuevos gobiernos en Jalisco y desde la federación para mostrar que sí hay voluntad y mostrar que se está trabajando en la búsqueda y localización, esperemos, de las personas hoy desaparecidas, maestra? Creo que hay ejes clave. Un eje clave es la escucha y el diálogo. ¿Con quién? Pues con los colectivos. Hay muchos, tristemente se han tenido que crear muchos colectivos de búsqueda en el país y en el caso de Jalisco también. Hay en la zona metropolitana y en las regiones y toda la administración de Jalisco o la administración local no tuvo una disposición para el diálogo. Y creo que es importante que ahora que va a ser el cambio, inicie con la apertura a escuchar a los colectivos, a las familias, a voces de la sociedad civil que han estado trabajando fuertemente en atender la problemática y que, digamos, son quienes dan pauta, o sea, enfrentan día a día el problema. La segunda situación es resolver la cuestión presupuestaria, incluso para el propio personal que trabaja para atender la problemática, porque las familias dicen, es que llego y ya tengo otro agente investigador. Voy después y ya lo cambiaron. Hay un movimiento y una rotación de personal impresionante y entonces el personal debe tener capacitación, debe estar formado en temas de derechos humanos y debe saber cómo tratar a las víctimas de un dolor tan grande como es la desaparición. Necesitamos recursos humanos, materiales. También se necesitan estrategias claras y coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, actualizar y ser transparentes con el registro de personas desaparecidas, proporcionar la información a tiempo, no esperar 15 días para sacar una ficha o cédula de búsqueda y ser muy claros con el trato que se tiene hacia las familias respecto de sus derechos. No pretender disminuir la problemática diciéndole, porque esto lo hacen de forma muy común, a las familias que esperen para denunciar o que no difundan en redes porque ponen en riesgo la investigación y entonces las familias prefieren no decir nada. Al contrario, visibilizar la problemática ayuda a la resolución. Y finalmente se tienen que trazar estrategias, planes, diagnósticos, análisis de contexto, estrategias de búsqueda y estrategias de investigación que lleven a identificar las causas y trazar respuestas certeras para la población. Pues maestra Carmen Chinas, lamentablemente el tiempo es el que siempre se nos viene encima. Concluiríamos nada más reiterando ese llamado de la comunidad universitaria para que sean localizados los 17 alumnos de la UDG. Y nos decía 3 profesores. 2 profesores y un trabajador administrativo. Que se encuentran hoy en día en calidad de desaparecidos. Esperemos pronto noticias y buenas noticias. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias y creo que es importante reiterar el llamado también a todos los integrantes de la comunidad universitaria a replicar estas cédulas de búsqueda y seguir exigiendo su localización y su búsqueda. Muy amable. Gracias. Nosotros continuamos tras la pausa con mucho más. Acompáñenos.